El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. Infraestructura. Nuevos centros de atención. Equipos de alta tecnología. Telemedicina. Beneficios para asegurados. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. En el programa de hoy vamos a hablar de la atención para prevención y tratamiento de cáncer de próstata en IPS. Vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor Adolfo Morínigo Montiel. Él es médico de planta de servicio de urología del Hospital Central del IPS, a quien damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Vivi. Bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, un gusto tenerte aquí. Y antes de ir a hablar sobre este tema, con la atención, prevención y todo cómo están trabajando en IPS, me gustaría conocer un poquito más sobre vos, sobre tu carrera, dónde te recibiste, cuándo te recibiste, hace cuánto que estás en IPS, especializaciones que tengas, para conocerte un poco más. Bueno, yo terminé la universidad en la Universidad del Pacífico en el año 2008. En el año 2011 accedí a las residencias médicas mediante la CONAREM, que es la Comisión Nacional de Residencias Médicas. Ingresé a urología en el año 2011 y la carrera de urología consiste en 4 años, ¿verdad? A mí me tocó hacer 1 año de cirugía general y luego hice 3 años de urología. Culminé en el año 2015 y en el 2016 tuve la oportunidad de migrar hacia México, donde hice la especialidad de trasplante renal. Hasta el 2018, mediados del 2018, que volví a Paraguay y nuevamente me reintegré a mi casa, que es el Hospital Central IPS, el Servicio de Urología. ¿Y en México dónde estuviste? En la Ciudad de México, en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, al norte de la ciudad. Ahí hice la especialización de trasplante renal. ¿Y cantidad de trasplantes y cantidad de personas? Porque México es enorme, Dios mío, tiene no sé cuántos millones de habitantes solamente. Sí, solamente en la Ciudad de México hablamos de 21 millones de habitantes aproximadamente, sí. Y el sistema de salud es totalmente diferente, va a ser lo diferente por el flujo de pacientes que se tiene, ¿verdad? Claro. Y lastimosamente es un país que muchas personas padecen de insuficiencia renal. Entonces sí tuve la oportunidad de poder formarme bien ahí en el Claro, en el y tener mucha Juárez. experiencia a pesar de ser joven. Gracias a Dios, hoy en día como que la donación se está volviendo algo cada vez más normal, tanto lo que es la donación viva como la donación cadavérica, ¿verdad? Hay mucha campaña, hay mucha concientización acerca de eso, entonces eso ayuda mucho, pero sí, el hecho de que vivamos en un país con pocos habitantes hace que sea muy diferente el flujo de pacientes con respecto a la Ciudad de México. Claro. ¿Y acá participaste en trasplantes? Acá en el Hospital Central tenemos un equipo de trasplantes que está compuesto por colegas de nefrología, cirugía vascular y nosotros los urólogos. Trabajamos con 3 equipos. Ya. Bueno, y ahora vamos a meternos un poquito en el tema del programa, ¿verdad?, de hoy, que es la prevención y el tratamiento de cáncer de próstata en IPS. ¿Hay algún sector específico en IPS donde están ustedes? Sí, nosotros tenemos nuestra área de internados en el 6º piso, que se encuentra el servicio de urología. Contamos con 25 camas para internación, ¿sí? Tenemos una sala de urgencias y tenemos ahí en el 6º piso tenemos nuestros quirófanos. Tenemos 2 quirófanos, uno donde hacemos cirugías abiertas y otro donde hacemos cirugías endoscópicas, laparoscópicas. Y también contamos con una sala de procedimientos
y también con una sala específica que es para el tratamiento de la litiasis renal. O sea, estamos muy bien equipados, estamos en el Hospital Central. Sí. Qué bueno escuchar eso. Y con respecto a las consultas, ¿verdad? Por supuesto que en el Hospital Central se encuentran los consultorios de urología a partir de las 7 de la mañana hasta las 19 de la tarde, que es el último turno que el paciente puede sacar, ¿verdad? De lunes a viernes. Incluso hay consultorios los días sábados. Y también hay ciertas clínicas periféricas donde se realiza la consulta en urología. Particularmente yo me encuentro en la clínica periférica Nanagua. Ahí estoy los lunes, martes y viernes. Hago consultorio. Y miércoles y jueves me dedico plenamente al Hospital Central. Fantástico. Bueno, vamos a conocer un poco más de todo esto a la vuelta del corte, doctor. Súper. Hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, y ahora nos metemos de lleno en nuestro tema con el doctor Adolfo Morínigo Montiel. Primero, antes de hablar de cáncer de próstata o de prevención, quiero que nos expliques qué es la próstata, para qué sirve y que solamente los varones tienen, ¿verdad? Sí, la próstata es una glándula que la tenemos nosotros los varones, ¿sí? Se encuentra por debajo del cuello de la vejiga y tiene una porción de la uretra, ¿sí? Entonces tiene una función de lo que es la parte sexual, ¿sí? Y también la parte reproductiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una parte de la próstata se desembocan los conductos eyaculadores por donde sale el semen para su posterior expulsión afuera, ¿verdad? Para su eyaculación. ¿Qué tamaño tiene la próstata, doctor? Para dar una idea, tiene la forma de una nuez prácticamente, ¿sí? Y lo normal es que pese 20 gramos. O sea, chiquitita. Chiquitita, 20 gramos. ¿Y eso cambia de tamaño con los años de la persona o cómo es? Generalmente a partir de los 50 años comienza el crecimiento de las células, ¿sí? De una forma irregular pero normal, ¿sí? Va creciendo las células y eso hace que la glándula vaya aumentando de tamaño. Pero eso es a partir de los 50 en todos los varones. A partir de los 50 años se recomienda el inicio de los controles. ¿Sí? Pero ya para hablar específicamente del cáncer de próstata, la glándula prostática está afectada tanto por patologías benignas como malignas, ¿sí? Y el cáncer de próstata significa que hay un crecimiento de células malignas dentro de la glándula, ¿sí? Entonces se recomienda iniciar los controles a partir de los 50 años, ¿verdad? Pero ahí tenemos que hablar de los factores de riesgo que uno tiene, ¿sí? Los factores de riesgo, tenemos que mencionar la edad, la carga genética, ¿sí? Y también lo que viene a ser la raza que uno tiene, ¿verdad? Si vamos a hablar del factor genético y poder globalizar un poco con la edad, todas personas que tienen el antecedente familiar de primer grado, ¿qué significa eso? Abuelo con cáncer de próstata, papá con cáncer de próstata, tío con cáncer de próstata, hermano con cáncer de próstata. Entonces a esas personas se les recomienda iniciar los controles a partir de los 40, 45 años, ¿sí? En el caso de que no haya un antecedente familiar de primer grado, entonces es ahí donde se recomienda los controles a partir de los 50 años. Perfecto. Bueno, ¿y qué síntomas puede tener un varón de que no funciona bien o que algo no está funcionando bien con la próstata? Bueno, acá tenemos que dejar bien en claro, Vivi, es que el cáncer de próstata
es una enfermedad que no tiene un síntoma en específico. No es que un paciente acude, doctor, oriné sangre, tengo cáncer de próstata. No es así. Es una enfermedad silenciosa donde generalmente los síntomas más llamativos aparecen ya cuando la enfermedad se encuentra en un estadio avanzado. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta cómo uno está orinando, cómo uno está miccionando, ¿sí? De hecho que la orina con sangre, nosotros llamamos hematuria, ¿verdad? De hecho que la orina con sangre tiene que ser un llamado de atención, ¿sí? Pero hay otros síntomas como por ejemplo una dificultad para el inicio de la micción, una disminución del calibre del chorro miccional, hacer fuerza abdominal para poder miccionar, sentir esas ganas de orinar en todo momento, o una vez que el paciente orinó tiene deseos de volver a miccionar. Entonces todos esos son síntomas que tienen que llamar la atención al varón, ¿verdad? Y entonces acudir a la consulta. Cuando cambia su manera normal de hacer pipí. Sí. Cuando cambia su manera normal de hacer pipí. O sea, está acostumbrado a hacer una manera y de repente todo esto que vos dijiste, ¿verdad? Comienzan a aparecer los síntomas. O que salga tipo código Morse así. Claro, así por chorro de manera intermitente. Ajá. También es un síntoma. Ya. También es un síntoma de agrandamiento de la glándula prostática. Pero no necesariamente tenga que tener un dolor. ¿O puede tener? Pueden presentar también dolor al miccionar, que se conoce como disuria, el dolor a la micción. Pero yo digo dolor en la próstata. ¿Cómo vas a saber que le duele la próstata si está ahí en el medio de, qué sé yo? Generalmente los pacientes refieren una molestia en bajo vientre y en la zona pélvica, como una incomodidad, ¿verdad? Ya. Entonces ya en el consultorio con el paciente, hablando, tratando de tomar confianza, porque tenemos que ser muy sinceros también, Vivi, ¿verdad? Al paraguayo le cuesta mucho ir a la consulta. Sí. Le cuesta mucho. A cualquier consulta, y del urólogo ni te cuento. Peor, es como que le vas a sacar sombría luego, así ¿verdad? Mismo. Entonces, lo que tratamos de hacer con estas campañas, con las invitaciones a los programas de televisión, de radio, ¿verdad? Es tratar de crear conciencia de que no es que el varón se va al urólogo y ya le recibimos con el dedo, ¿verdad? Sí, que es lo que tiene todo el mundo, miedo de eso. Sí. No es así. Hay casos que sí se utiliza el examen rectal, ¿verdad? Sí. Pero no todos los casos son para un examen rectal. Claro. Doctor, no da síntomas hasta que ya está, hablando del cáncer, ¿verdad? Sí. De próstata, hasta que ya es cáncer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede prevenir? Bueno, nosotros generalmente cuando el paciente acude a la consulta, más bien es lo que hacemos un cuestionario, ¿verdad? Hay una guía internacional sobre los síntomas prostáticos que el varón puede tener. Entonces nos basamos en ese cuestionario y le preguntamos, ¿verdad? Eso tiene una escala, un puntaje que nosotros le damos, y de acuerdo a eso también le solicitamos un análisis de sangre, que es el PSA, con las siglas PSA, ¿verdad? Que significa antígeno prostático específico, específicamente de la glándula prostática, ¿sí? Y aparte solicitamos una ecografía de los riñones, de la vejiga y de la próstata para ver cómo están los riñones, cómo está la vejiga, y si la próstata está aumentada de tamaño o no, ¿verdad? Entonces, esas son las primeras herramientas que nosotros tenemos a mano para poder ver a grandes rasgos cómo se encuentra el paciente, ¿verdad? Sí. Ahí ya una vez que el paciente retorna nuevamente a la consulta con sus resultados, entonces vemos, ¿verdad? Cómo está el valor del PSA y su relación con la glándula prostática, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos a mano la herramienta que es Google, ¿verdad? Y se comienza a buscar y hay mucha desinformación, ¿verdad? Y de repente las personas miran su análisis de sangre y está un poco elevado y, no, esto puede ser un cáncer, ¿verdad? Entonces dejar bien en claro que el valor del PSA, por más que esté por encima de lo normal, no significa que sea un cáncer, ¿sí? Hay varios factores que pueden alterar el valor normal del PSA. Pero eso sí, nosotros solicitamos 3 rangos del PSA y de acuerdo a eso entonces vamos viendo si es necesario o no solicitar más estudios para descartar que sea un cáncer de próstata. Claro, claro. No, yo decía el tema de la prevención, porque haciendo una analogía con el cáncer de mama, que siempre se dice prevención, háganse los controles. Pero eso no es prevención, eso es lo único que podemos hacer. Claro. Pero no se puede prever, o sea, lo que se puede hacer es descubrir
a tiempo, cuando recién comienza, Claro. ¿verdad? O saber que no hay nada. Uno de los factores de riesgo también, Vivi, es el estilo de vida que uno lleva, Ajá. ¿verdad? Hay muchos estudios que están en constante investigación, ¿verdad? Para poder determinar una causa, pero son estudios que todavía no están concluidos o que no podemos decir si el consumo de carnes rojas, el humo, el cigarrillo, el tabaco, el alcohol, eso sí desencadena, ¿verdad? Claro. Pero sí decimos evitar el consumo en exceso de carnes rojas, evitar el consumo de condimentos, evitar el consumo de picantes, tratar de evitar el alcohol, tratar de evitar el exceso del tabaco, ¿verdad? El tabaco No. de por sí, tratar de Sí. no tener el hábito, ¿verdad? Sí. Pero cada uno, ¿verdad? Ya Claro. sabe qué hacer y qué no hacer, pero sí teniendo en cuenta un poco eso que te acabé de citar, como que se puede mejorar la calidad de vida Claro. y correr menos riesgo, ¿verdad? Claro, no, y al mejorar la calidad de vida corres menos riesgo de cualquier De tipo de cualquier cáncer, de cosa. cualquier tipo de enfermedad o lo Sí. que sea, ¿verdad? Así Porque mismo. lastimosamente, doctor, vos sos súper joven, pero lastimosamente cada vez estamos, parece que estamos haciendo todo mal y a propósito, ¿verdad? Para, en vez de cuidar nuestra salud, contaminamos el aire, se fuma, cada vez hay menos alimentos naturales, todos vienen empaquetados y nos encanta, metemos en el microondas, qué sé yo, porque es la rapidez y todo eso nos está enfermando. Claro, el exceso siempre no es bueno. Y después, bueno, el estrés, También. el no caminar, no tener una vida así un poco más saludable Sí. de ejercicio o lo que sea, también, ¿verdad? Y después decimos, ¿por qué nos enfermamos? Así mismo. Y no nos cuidamos, y menos todavía el tema de ir al urólogo. Ese es un tabú todavía. O sea, realmente estamos mejor. Con la gente joven me parece que ya no es tan así. Ya no es Doc. tan, o sea, sinceramente ¿O sí? en todos los rangos de edad estamos mejor. Ujú. Estamos mejor porque van a consultar. Claro. Van a consultar, entonces, como una forma de prevenir lo que citamos, ¿verdad? Pero sí los controles anuales y el invitar, ¿verdad? A los controles que solamente consisten en un análisis de sangre y una ecografía. Eso nomás es, muchacho, el control anual. Por Eso nomás. favor, eso nomás. Con eso ya el primer paso está dado, Así ¿verdad? mismo, Para y saber qué tal estamos. Y si todo está dentro del rango normal, nos vemos en un año, Claro. a no ser que aparezca algún síntoma que te llame la atención, volvés a la consulta. Pues si todo está normal, volvemos a controlar en un año. Perfecto. Seguimos. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando una persona tiene cáncer de próstata? No sabe, comenzó las células, porque las células enloquecen y se comienzan a reproducir y de repente te sale el cáncer en algún lado. Bueno, en este caso estamos hablando del cáncer de próstata. Por A o B motivo pasa eso. La persona con muy buen tino va y consulta contigo. Vos le pedís el análisis, le haces la ecografía y hay algo ahí que o te dice que ya comenzó el cáncer o te hace sospechar. A partir de ahí, ¿cómo viene la mano, doctor? Bueno, tenemos dos herramientas, ¿sí? Una vez que nosotros vemos que el análisis de sangre viene fuera de lo normal, nos fijamos en la otra fracción del PSA y también está fuera de lo normal, entonces hay dos datos que a nosotros nos dicen biopsia de próstata. ¿Sí? O sea, hay que hacer la biopsia de próstata, ¿verdad? Pero si de repente eso está un poco en el borde, ¿verdad? Ahí sí ya recurrimos a lo que es el tacto rectal, ¿sí? La inspección a través del recto. ¿Por qué? Porque la próstata está en contacto con una parte del recto, entonces tenemos un buen acceso Claro. a través de lo que es el tacto rectal, a través del orificio del ano, ¿verdad? Entonces nosotros podemos palpar con la punta del dedo la consistencia de la glándula, la superficie de la glándula, si la glándula está móvil o si está fija, si duele o no duele, ¿verdad? Generalmente el tacto rectal no duele a no ser que haya una irritación en la próstata, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí sí es cuando recurrimos al tacto rectal, ¿verdad? Nos llama la atención una próstata de superficie irregular con nódulos como pelotitas en su superficie o una próstata dura, prácticamente así como la consistencia de una piedra. Entonces, eso sumado a los valores del PSA, entonces a nosotros ya nos dice, bueno,
tenemos que hacer una biopsia, ¿verdad? Claro, claro. Y otra herramienta que estamos utilizando mucho hoy, Vivi, es la resonancia multiparamétrica de próstata. Una resonancia magnética, ¿sí? Una resonancia magnética multiparamétrica, cortes muy finos de la glándula prostática. Entonces, se le solicita al paciente y ya el radiólogo se encarga de hacer el informe. Entonces, de acuerdo al informe, nosotros vemos cuál es la probabilidad, porque hay otra vez una clasificación en la resonancia magnética que a nosotros nos dice que puede haber una alta probabilidad o una muy baja probabilidad de que se trate de un cáncer de próstata. Entonces, eso también utilizamos como herramienta antes de realizar la biopsia de próstata. ¿Qué invento maravilloso es la resonancia, doctor? Sí, la verdad que sí. Todas las cosas nuevas que hay, porque yo siempre comento con toda la gente que nos sigue, que hace 22 años estoy haciendo este programa. Obviamente que ya existía la resonancia, ¿verdad? Pero que cada año van saliendo nuevos descubrimientos, nuevas cosas a nivel científico, que son herramientas importantísimas para el diagnóstico, además del tratamiento, para el diagnóstico médico. Sí, vos sabés que acá en Paraguay nos manejamos de esa forma, ¿verdad? Hace poco tuve la oportunidad de asistir a una reunión de urólogos en Panamá, ¿verdad? Me acompañó otro colega y justamente estuvimos en una conferencia donde hablaban de con la ecografía ya podíamos ver si hay o no una potencial lesión maligna, ¿verdad? Con el ecógrafo solamente. Imaginas. O sea, cada vez, por suerte, van apareciendo más herramientas menos invasivas para poder detectar y hacer el diagnóstico a tiempo del cáncer de próstata. Yo me imagino, tengo que hacer el corte, la musiquita, pero me imagino que no sé, 50 años atrás, los urólogos estaban más a ciegas trabajando, ¿verdad? Porque era el tacto rectal y no había otra cosa. O 60 años, no sé. Por eso prácticamente todos los que están en esa etapa de edad que dijiste, ¿verdad? Me imagino el ingenio que habrán tenido que tener para poder llegar al diagnóstico, ¿verdad? Claro, por supuesto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, Doc. Volvemos enseguidita. Bueno, estoy mirando, acá tengo tantas preguntas que le quiero hacer a nuestro invitado. Y quiero hablar un poquito de la situación en el mundo y en Paraguay con el tema de cáncer de próstata. Que no digo porcentaje, pero hay mucho, hay poco, hay cada vez más, la prevención está bien, no sé, contanos por favor. Por lo menos en IPS hacemos el diagnóstico de 1000 casos por año, más o menos. 1000 casos por año. Es la causa de muerte principal en el hombre. Y también acá en Paraguay. Hay mucho. Y en tu experiencia en IPS, las personas que van a consultar, ya en una gran mayoría ya van y ya tienen cáncer o van y por prevención, ¿cómo está eso? Bueno, así como te dije al inicio del programa, Vivi, ¿verdad? Hoy en día, por suerte, el varón se anima más, ¿sí? Y algo que yo siempre le digo también a mis pacientes, ¿verdad? Que sea consciente, ¿verdad? Detrás de él está una familia, una esposa, hijos, nietos, ¿verdad? Entonces que eso sirva como para que pueda acudir a la consulta y poder detectar a tiempo lo que sea con respecto a la glándula prostática, ¿verdad? Sí, están también las personas que llegan ya en las últimas, ¿verdad? Y están las personas que llegan en un punto intermedio y sí le podemos brindar ayuda en todos los casos. En todos los casos podemos brindarle ayuda. Cuando se hace esa biopsia dijiste, biopsia, ¿verdad? Sí. De la glándula prostática, eso te indica que
tiene, no tiene, en qué estadio, qué tipo, hay tipos de cáncer de próstata. Sí, de hecho al hacer la biopsia de próstata, eso se envía al laboratorio de anatomía patológica, el patólogo examina las muestras que se envían, ¿verdad? Y ahí hay una clasificación especial ya a través que ellos tienen, anatomopatológicamente hablando, ¿sí? Y de acuerdo a esa clasificación nosotros podemos estadificar, ¿sí? Y en base a esa estadificación nosotros vemos si es un paciente que puede ser operado, si es un paciente que puede ser tratado con medicación, y en base a eso vamos avanzando. Doctor, a lo mejor lo que te pregunto es una tontería, pero el tema de la higiene tiene algo que ver con el cáncer. Con el cáncer de próstata no, pero con el cáncer de pene sí. Eso. Con el cáncer de pene sí. La higiene en el hombre es fundamental para poder evitar el cáncer de pene. Sí. Y los hombres que son circuncidados y los hombres que no son circuncidados, hay una relación. Paciente circuncidado prácticamente desconoce lo que es el cáncer de pene. ¿Sí? Claro. En cambio, el paciente que no está circuncidado, hay una sustancia que es el esmegma. Sí. Esa sustancia produce mucha irritación y puede cambiar las células. Entonces, eso puede ser una causa también de cáncer de pene con respecto a la higiene, como mencionaste. Claro. Y hablando de higiene, porque este es un programa educativo, ¿cómo tiene que ser la higiene del pene, doctor? ¿Cómo tiene, o sea, yo tengo 2 hijos varones, les enseñé de chiquititos, pero ¿cómo para todos, verdad? ¿Cuántas veces? ¿Cómo se hace? Lo ideal es que el pene se pueda decalotar, ¿verdad? Sí. Es impresionante, vi que llegan pacientes con 45 años que nunca en su vida pudieron decalotar el pene. Decalotar, ¿verdad? Es bajar la pielcita. El prepucio. Sí. Retraer el prepucio. Todo, sí. Entonces, retraer el prepucio con agua y jabón, se seca bien y se vuelve a su posición normal. Sí. Y esas personas, o sea, hay mucha gente que no tuvo no le enseñaron. Hay una afección que se llama fimosis, ¿verdad? Que es la imposibilidad de retraer el prepucio porque se forma un anillo en la punta del prepucio, ¿sí? Entonces no se puede retraer y a esos pacientes obviamente se les realiza la circuncisión. Claro. Pero hay otros pacientes que vos viste y que no tenían ese problema, pero nunca ¿cómo se llama eso? No se puede decalotar. Decalotar. No se puede decalotar, sí. Hay casos también, pero generalmente otro factor de riesgo, por ejemplo, son las infecciones por el VPH, ¿verdad? Por el virus del papiloma. También es causa puede ser causa de cáncer del pene, ¿verdad? Entonces eso ya es más aparte son lesiones específicas, hay que hacer biopsia también. Siempre la biopsia es lo que a nosotros nos dice si hay o no un cáncer, ¿verdad? Y el uso de preservativos siempre es recomendable. Claro, siempre es recomendable. Para la salud de la persona, sí, ¿verdad? Siempre se recomienda. La prevención. Sí. Bueno, ¿qué cantidad de personas, no digo números, ¿verdad? Pero más o menos para tener un porcentaje de personas que van, se atienden, tienen cáncer de próstata y después se curan o se frenan, no sé cómo se llama eso? Bueno, mira, nosotros tenemos una estadística, ¿sí? Donde apartamos a nuestros pacientes que son candidatos a una cirugía radical de próstata para curar el cáncer, ¿sí? Y eso hacemos mediante lo que es el diagnóstico a través de la biopsia, ¿sí? Y ahí entonces apartamos, estos pacientes pueden ser operados y tienen una alta probabilidad de ser curados, y estos pacientes lo que vamos a hacer es un tratamiento médico para poder darle una mejor calidad de vida. ¿Y por qué no se le saca nomás la próstata a todos? Pregunto, si ahí está el cáncer. Porque hay personas que no son candidatas a cirugía. Hay personas que no son candidatas a cirugía, y las personas que no son candidatas a cirugía son ya los que tienen una metástasis. Ah, claro. Entonces ya no va... Ya no tiene sentido porque la cirugía radical de próstata es una cirugía muy grande, ¿sí? La glándula prostática de por sí sangra mucho, ¿sí? O sea, es una cirugía de cuidado. Todas las cirugías son de cuidado, cierto. Pero la glándula prostática está muy vascularizada, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento en el cual se va a extraer la próstata, porque cirugía radical de próstata significa extraer la glándula prostática,
toda la porción de la uretra que se encuentra dentro de la glándula prostática y las vesículas seminales, ¿sí? Entonces es una cirugía grande. Generalmente ya depende del médico informarle al paciente de cuáles son las complicaciones que pueden venir después de la cirugía. Pero sí, dejar bien en claro que si se detecta a tiempo la enfermedad y si está en la posibilidad de operar, se va a curar de su cáncer de próstata. Sí. Y se puede, por ejemplo, hay casos en que se tiene que sacar un pedacito nomás de la próstata o no, hay que sacar todo. Hay que sacar todo. Hay que sacar todo. Claro, porque es glándula, ¿verdad? Hay que sacar todo, sí. Nosotros hoy en día, de acuerdo al grado, todo hacemos mediante el diagnóstico por la biopsia, ¿verdad? Entonces ahí vemos también el valor del PSA, ¿verdad? Y vemos si el paciente es para radioterapia o para una cirugía radical de próstata. La cirugía radical de próstata se puede hacer de dos maneras, la manera convencional y la manera laparoscópica, ¿verdad? Entonces, hoy en día nosotros tenemos a mano eso en IPS. ¿Y usan más la laparoscópica, me imagino, o no? Estamos bien entrenados en la laparoscopía. Para que la gente sepa un poco, ¿verdad? Sí. No es que todos los urólogos nos dedicamos a todo, ¿verdad? Claro. La mayoría sí hacemos un poco de todo, ¿verdad? Pero yo creo que siempre hay uno que sabe más que otro. Sí. Entonces, ahí es donde, ¿sabes qué? Le decimos al colega, mira, me llegó este paciente, puedes verle. Entonces hay departamentos, está el departamento de urooncología, el departamento de uroginecología, el departamento de litiasis renal, o sea, hay cabezas específicas ya para cada tipo de afección. Entonces, si un paciente acude a mi consulta, yo sé cómo diagnosticarlo, sé cómo lo voy a tratar, pero siempre pido la opinión del especialista en urooncología. Y sí, estamos muy saturados en consulta, pero siempre el colega también busca un espacio y le ve entre pacientes. Estamos ahí para darle la atención que se merecen, ¿verdad? Claro. ¿Y qué cantidad de pacientes, de personas consultan? Porque pueden no ser pacientes, se van a consultar, no resultan... bueno, sí pacientes son, ¿verdad? En el momento que consultan son pacientes, pero no tienen enfermedad, lo que quería decir. ¿Qué cantidad de varones van a consultar? Y por lo menos, como te mencioné hace rato, hacemos el diagnóstico de 1000 casos por año. Pero es el diagnóstico de cáncer. De cáncer, sí. O sea, para hacer ese diagnóstico tuvieron que ver, no todo el mundo tiene cáncer que se va a... Imagínate que tenemos una agenda en el consultorio de 25 pacientes por turno, ¿sí? Y el primer turno abarca de 7 a 9 y después de 9 a 11. ¿De 7 a 9, 25 personas? Sí. 25 pacientes. 25 pacientes. Wow. Todos los días. Es mucho. Y eso solamente, o sea, no estamos hablando solamente del hospital central, estamos hablando de las periféricas y estamos hablando también a nivel país, de lo que es el área interior. Claro. O sea, hay muchísimos pacientes, pero eso también, informarle a la gente, ¿verdad? El urólogo no es solamente para el varón. La mujer también tiene 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga. El urólogo se encarga de estudiar el tracto urinario masculino y femenino y genital masculino. Del genital femenino ya se encarga el ginecólogo. Claro. Muy buena aclaración. Doctor, hacemos un pequeño corte y volvemos enseguidita. Bueno, continuamos charlando con el doctor Adolfo Morínigo Montiel, médico de planta del Servicio de Urología del Hospital Central del IPS. Y es muy interesante lo que nos dijo antes de ir al corte. Los urólogos no son solo para los varones. También las mujeres tenemos todo eso, menos la próstata ni lo nuestro. Nos vamos al ginecólogo para que nos vean nuestros órganos genitales, ¿verdad? Pero después sí. Podemos tener problemas de riñón, podemos tener un montón de problemas. Sí. Es muy interesante eso porque uno automáticamente al decir urólogo se piensa es el médico del varón. Sí. Y no es así. Bueno, y hablando de eso, doctor, cuando se detecta
el tema, porque ya hablamos de la prevención y de que no hay que tener miedo, de que hay que ir al urólogo, pero una vez que se detecta el cáncer, ¿qué tipo de tratamientos tienen en IPS para los usuarios? Bueno, todo hacemos en base a lo que es el diagnóstico con la biopsia. Sí. Entonces ahí clasificamos nuestros pacientes que pueden ser candidatos a radioterapia. ¿Sí? De por sí la radioterapia no se hace en IPS, pero IPS terciariza el servicio, o sea, está cubierto por el Instituto de Previsión Social. ¿Sí? Después tenemos los candidatos a los que son para cirugía, ¿verdad? Y ahí vemos, dependiendo de la contextura física del paciente, generalmente el paciente que tiene una ligera obesidad o una obesidad tiene mucha grasa prevesical, entonces eso como dificulta un poco más hacer una cirugía laparoscópica, ¿verdad? Pero sí, no es que no se puede hacer, sí se puede hacer una cirugía laparoscópica y también la cirugía convencional, que creo que es algo que nunca va a estar. Nunca va a pasar en moda. Claro. Y también vi saber que dependiendo ya a través de esta clasificación, de acuerdo a la biopsia, ¿sí? Y dependiendo también del valor del PSA, nosotros sabemos si tenemos que ir a buscar o no ganglios en el momento, antes de sacar la glándula prostática, ¿entendés? Porque hay muchas veces que por la tomografía o por la resonancia no se pueden detectar los ganglios, ¿verdad? Y ya una vez en el momento operatorio encontramos que hay ganglios, entonces si encontramos ganglios, lo que hacemos es, bueno, hacemos una pausa, esos ganglios se envían directamente al laboratorio de anatomía patológica y trabajamos en conjunto con el servicio de anatomía patológica y ellos nos tienen el informe ya en 10 a 15 minutos. ¿Verdad? Entonces, si hay metástasis, se le cierra al paciente. Y si no hay metástasis, continuamos con la cirugía. Claro. Porque cuando hablas de ganglios es porque el cáncer estaba ahí en la próstata, pero si el ganglio está comprometido, o sea, tiene también cáncer, ahí eso ya se extendió, ¿verdad? Ya de balde le vas a sacar la próstata. Claro, ya no tiene sentido. Entonces, sí, muchas veces esos ganglios pueden ser inflamatorios solamente, pero también puede ser metastásico, puede haber metástasis. Claro. Bueno, y además de radioterapia y de la operación, ¿qué otra cosa se tiene IPS para...? Nosotros tenemos a mano lo que es el bloqueo androgénico, le llamamos, ¿verdad? Bloqueo androgénico que puede ser completo. ¿Sí? Que son el tratamiento médico, ¿verdad? Al decir tratamiento médico nos referimos al tratamiento farmacológico con drogas, ¿verdad? Y todo eso también depende mucho de qué estadificación se encuentra el paciente y entonces de acuerdo a eso le hacemos el tratamiento hormonal. ¿Verdad? O sea, puede ser que al inicio una persona no necesite ni operarse ni nada, solamente tratamiento hormonal. No. Al revés muchas veces radioterapia. Y con la radioterapia ya se puede tener buenos resultados. Pero si no, entonces ya con la cirugía. Pero hay pacientes, Vivi, que no son candidatos a cirugía por el estadio en el cual se encuentran. Entiendo. Y ahí sí. Entonces ahí sí nosotros procedemos a utilizar lo que es el bloqueo hormonal, ¿verdad? Que hacemos con medicamentos, ¿verdad? Y doctor, ahora quiero que nos hables de algo tal vez más temido que el cáncer de próstata, es que al hacerse estos tratamientos o al operarse o para lo que sea, el hombre puede perder la erección, puede perder la capacidad obviamente de procrear, porque ya le tocan la glándula, la próstata, y también dicen el deseo sexual. ¿Eso es correcto? Sí, hay una disminución del alivio, tanto con lo que es con la cirugía de próstata como el tratamiento para la hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Que es el agrandamiento de la glándula prostática, pero benigno, ¿verdad? Entonces la medicación para eso hace que haya una pérdida del alivio sexual en el varón. Pero estamos hablando de eso, la vida o la muerte. Claro, ya tratándose del cáncer, sí. Claro. Tratándose del cáncer, sí. Y no es tampoco que tengo cáncer, no me puedo operar. No, si el paciente hace sus controles, acude mensualmente, toma la medicación como tiene que tomar, entonces va por buen camino, va por buen rumbo.
esa es la parte que también ahora quiero hablar, que nos hables, yo quiero hablar, pero yo no sé, ¿verdad? Yo pregunto, que nos hables de, porque ya el cáncer, sea en el lugar que sea, es un susto, es un cambio de vida, sí. Es un bajón. Cada uno tendrá en su familia a alguien que perdió por cáncer, entonces realmente es muy doloroso hablar de eso. Y muchas veces las personas, porque no quieren ni pensar, no se van a atender, no se van, no digo lo al urólogo, mujeres al ginecólogo a hacerse los controles de mama, análisis. Mucha gente dice, no quiero irme al médico porque te vas y te encuentra algo. Sí. Si fuera que si no te vas, no te encuentras nada y no tenés nada. Peor es. Sí. ¿Qué nos contás de eso, doctor? Hay muchas veces que el paciente viene y está espléndido, o sea, todo está normal. Un poco el colesterol, los triglicéridos, ¿verdad? Pero hay casos que sí ya llegan en un estadio avanzado, entonces ya ahí como que cuesta un poco más hacerle entender al paciente de por qué no se puede operar, por ejemplo. Claro. Entonces uno trata de ponerse también en el lugar del otro, ¿verdad? Y, qué difícil debe ser, doctor, eso. Sí, es complicado, Por eso que es importante hablar de estos temas acá en el programa, porque nadie quiere llegar a ese estadio que te digan, bueno, ya está, sí. ¿Verdad? ¿Y cómo podemos hacer? ¿Cómo pueden hacer los varones en este caso? Yendo al urólogo. Así mismo. Haciendo un control a partir de los 50 años. Si no hay antecedente familiar. Si tuviste abuelo, tío, papá o alguien que tuvo cáncer de próstata. A partir de los 40. A partir de los 40. 40, 45 años. Antes, ¿por qué no, doctor? Porque no van a ser. Puede haber, sí, ya tuvimos casos de pacientes con 38, 37 años con cáncer de próstata, ¿verdad? Pero es rarísimo. Es raro, es raro. Y generalmente cuando se hace el diagnóstico en estas personas jóvenes, sí ya son de mal pronóstico, es mal pronóstico. Bueno, y los tratamientos de IPS entonces para cáncer de próstata tienen, o sea, IPS brinda todo lo que hay en IPS, claro. O sea, brinda IPS. Generalmente los medicamentos oncológicos sí prácticamente están siempre dentro del cuadro básico y en el momento en que se acaba se trata de reponer de la forma más rápida posible y eso ya escapa a lo que es el servicio de urología, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Entonces todo ya es más burocrático, la parte administrativa que también tiene sus tiempos, ¿verdad? Sí. Pero sí tenemos hoy en día, entró al cuadro básico lo que es la enzalutamida, un fármaco que es para el cáncer de próstata muy, muy costoso, ¿verdad? Y como te dije al inicio del programa, ¿verdad? Tenemos que ver en qué estadio de la enfermedad se encuentra y de acuerdo a eso ver qué herramientas vamos a ir utilizando, ¿verdad? Entonces, si el paciente es candidato solamente a cirugía, con la cirugía generalmente se le cura al paciente y se hacen los controles durante el primer año cada 3 meses del valor del PSA. ¿Sí? Entonces ahí se ve cómo se va manteniendo. Si de repente eso se eleva, entonces buscar la causa por la cual se elevó y sí puede ser una recidiva del cáncer, ¿verdad? Para eso tenemos otras herramientas para tratar, ¿verdad? En el caso de que no sean candidatos a cirugía, directamente sean candidatos a lo que es el tratamiento con fármacos, entonces... ¿Tienen los fármacos? ¿Tienen la atención? Tenemos. Hoy en día contamos con en IPS con lo que es la bicalutamida que se toma todos los días, una vez por día, y lo que es el leuprolide, el acetato de leuprolide, que es una inyección, ¿verdad? Que se puede utilizar de acuerdo a la presentación en la cual viene cada mes, cada 3 meses o cada 6 meses. En IPS tenemos lo que es el mensual y el trimestral, ¿verdad? ¿Qué precio tiene eso si uno va a comprar afuera? Y estamos hablando más o menos de 5,5 millones. ¿Sí? ¿Cada cosita? Cada inyección. ¿Qué? Sí. Bueno, IPS tiene eso. IPS tiene eso. IPS cuenta con lo que es la bicalutamida, el leuprolide, y hoy en día contamos con enzalutamida, y enzalutamida sí que ya te estoy hablando de un precio por las nubes. Bueno. Y hay en IPS. Y hay. Maravilloso. Bueno, hacemos un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar ya en la parte final de nuestro programa. Volvemos ya.
Bueno, y ahora, en la parte final del programa, ¿qué controles se tiene que hacer una persona que tuvo cáncer, hizo el tratamiento, terminó el cáncer, no sé si se dice curar, se curó? ¿Esa persona tiene que seguir controlándose cada tanto? ¿Cómo es? Sí, durante el primer año posterior a la cirugía hay que hacer los controles del PSA, el control de sangre cada 3 meses. Cada 3 meses. Y luego ya a medida que vamos viendo esos valores, cómo están, a medida que pasa el año de la cirugía, entonces ya se van espaciando un poco más esos controles. Pero sí, siempre hay que hacer, siempre hay que hacerse. Perfecto. Por más que se haya hecho una cirugía por un agrandamiento benigno de la glándula prostática, igual anualmente se tiene que hacer los controles. ¿Y si le sacaron la próstata? También hay que hacerse los controles. Claro. Por eso te dije, o sea, Siempre. Durante el primer año, cada 3 meses, y de acuerdo a eso, como vienen los valores, entonces ya para el segundo año se van espaciando más los controles. Claro. Pero todo es con el análisis de sangre, análisis de sangre, ecografía y ya. Cuando alguien va, después de ver este programa, espero que más gente vaya a hacer su primera consulta. ¿Qué tiene que hacer? ¿Llamar al call center, decir, es la primera vez que me voy a ir? ¿Cómo tiene que hacer? Sí, las citas se hacen a través del call center, ¿sí? Y también se puede hacer a través de la aplicación Mi IPS. Ah, claro, esa aplicación tiene que bajar. Y ahí directamente con la aplicación uno elige la especialidad que quiere, con la cual quiere consultar, y ahí te sale el listado de los urólogos y dónde se encuentra y la hora y el día en el cual uno atiende, ¿verdad? Sí, claro. Como te comenté, ¿verdad? Estamos muy saturados, pero prácticamente por lo que yo sé, por lo que a mí respecta, ¿verdad? La mayoría de mis compañeros de trabajo ahí en el instituto siempre dan números extras, siempre están, si ya no le pudo ver en el consultorio, le citan el día en el cual va a estar en la central para poder verle. O sea, siempre estamos haciendo algo. Ya. Bueno, y también decirle a los usuarios que hagan su llamado, entren en Mi IPS, que no sea así a última hora y que uno quiera que se le atienda enseguida, ¿verdad? Sí. O sea, para hacer tu primera vez, si todavía no te fuiste nunca al urólogo y ya tenés 50 años, sí o sí tenés que hacer ese pedido de pedir un turno. Y si tenés 40 años y a alguna persona de tu familia, papá, mamá, hermano, tío, abuelo, tuvo cáncer de próstata, con más razón también hace ese pedido, ¿verdad? Así mismo. Entonces, sí. Todo lo que se aborda, cualquier problema que se aborda en el momento que comienza, es más fácil de solucionar, sí, doctor. Mucho más fácil. Mucho más fácil. O sea, de por sí, para hacer el diagnóstico tenemos que hacer una biopsia. Entonces, ahí esperamos unas semanas porque al hacer una biopsia estamos lesionando el tejido prostático, ¿verdad? Claro. Entonces, tenemos que darle un tiempo prudencial para que eso cicatrice, para que eso vuelva ya otra vez a su estado normal, digamos, para poder proceder al tratamiento quirúrgico si es que es candidato a cirugía. Perfecto. Doctor, queremos agradecerte el tiempo, la explicación tan clara que nos diste, una clase nos dio aquí, y bueno, muchísimas gracias y te esperamos en un próximo programa. No, un placer para mí estar acá en lo que pueda ser útil. Siempre voy a estar a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Y nosotros nos despedimos también hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. El Doctor en Casa presentó Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Fue una realización de Alicante.